Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya rápidamente nuestro Sevilla TV de hoy porque nos está esperando Ricky Rivera, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. También vamos a estar en esa exposición que alberga Espacio Derivado y terminaremos el programa de hoy con la escritora Laura Ferrero, que nos presenta su nueva obra. Así que no se lo pierdan porque empezamos ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Sevilla TV y hoy empezamos y abrimos este programa, Manolo, pues con la sección musical en este caso, y es que tenemos ya a un artista aquí esperándonos, ¿verdad? A un amigo ya de la casa que repite por segunda vez, Ricky Rivera. Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hay que ver que estábamos hablando hace nada, en fuera de cámara, que yo me creía que habías venido hace poquito. 3 meses, igual que yo. Es muy fuerte. ¿Cómo corre el tiempo? Hace un año ya. Sí, Ricky. hace un año que creo que estamos presentando, bueno, otra salida de otro single o lo que fuera, Sí. y ya llega este momento que era el momento en el que estábamos ahí esperando, ahí luchando y todo esto, y me ha dado mucha alegría venir por aquí otra vez. Con nuevo trabajo y además, sobre todo, que vienes atravesando bueno, tú siempre estás en un grandísimo momento, bueno. Pero muy contento, sobre todo con La Lengua, con ese anterior single, pero ahora vamos a hablar de uno nuevo, pero te quiero preguntar por La Lengua, porque ha significado mucho, ¿no? Sí, además en tan poco tiempo. Yo creo que porque ese encargo es justo cuando empieza el año, y porque el Congreso de la Lengua Internacional en Cádiz se iba a hacer en Perú, y por las revueltas no se hizo en Perú, se trasladó a Cádiz. Entonces Cádiz tuvo que montarlo todo a tiempo rápido, al final salió bien, y esta propuesta llegó también ahí, ¿no? Llegó un poco ahí. Vale, me encanta la idea. Ellos querían que el Congreso tuviera una identidad musical, que hubiera una canción que definiera. Total. Entonces teníamos toda la licencia del mundo por eso, por estar en Cádiz. Podíamos haber hecho cualquier otro tipo de canción, más seria, más profunda o más documentada, pero surgió eso, yo me lo pasé súper bien, y ya el videoclip con mi querido Manu Sánchez, ya aquello fue una maravilla y ha sido una fiesta. Pero claro, se nos ha pasado 3 meses y no nos hemos dado cuenta. Enero, febrero y marzo con el Congreso ha sido una locura. No, lo bueno que esa ha sonado muchísimo. Sí, ha estado bien, ha estado bien. Y hoy vienes a presentarnos pues tu nuevo trabajo, que lo tenemos aquí ya justo, Las que van al paraíso. Este nuevo trabajo, bueno, y en disco, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Ya teníamos ganas de reunir algunas canciones que habían salido, como La Lengua, con las nuevas, y tener un disco, además un disco homenaje, que es un homenaje que yo hago. Las que van al paraíso son las mujeres de mi casa. Pues yo me crié, tuve la suerte de criarme en un entorno rodeado de mis 2 hermanas, mi madre, mi abuela, mis tías, una ida y venida de profundidad, de sentimiento, de copla, de flamenco, de carnaval, de Cádiz, de gaditanía, y sobre todo de búsqueda, de resiliencia, de lucha, ¿no? Y a mí me enseñó eso, a ver el mundo de una manera bonita, de una manera distinta, y que ahora pasan los años y es cuando te das cuenta de ese valor, ¿no? Del valor que tenía. Se merecían un disco, un espectáculo, que es el que hemos estrenado en Cádiz el 1 de mayo y el 17 de mayo en Madrid, y ellas se merecen una casa aquí en La Palmera, ¿no? Un edificio entero. Un ático por supuesto, por supuesto. En la calle Betty, claro que sí. Además es que es muy recomendable. Se le canta muchísimo a las mujeres y sobre todo a eso que tú has dicho, una cosa muy importante, resiliencia, y lo que te enseña y los valores que te inculcan. Fíjate, hay una estrofa de SFDK, de un grupo sevillano de rap, que dice, yo me crié entre mujeres, te aconsejo que lo pruebes. Y creo que es verdad, es la pura verdad, ¿no? A mí me ha pasado, yo entre hermanas, mi abuela, mis vecinas incluso, fíjate. Tuve mucha suerte porque eso te da herramientas que tú no notas en el momento. Por ejemplo, la de intentar ver las cosas que pasan o las cosas que salen por la tele o las cosas que pasan en la calle. Cuando tu hermana viene con un problema y lo comenta y se debate, y a la solución que llega por medio de ese punto de vista. Entonces eso luego tú empiezas a pensar que así es como se tienen que hacer las cosas y cómo no hay que hacerlas, porque ella viene, imagínate, porque se ha peleado con un chaval que estaba saliendo y la ha dejado tirar y dice, vale, pues eso yo ya sé que eso no hay que hacerlo. Como eso todo, como esos valores, y sobre todo el no tener miedo a abrir el sentimiento, ¿no? A ser sensible y a poder expresarte con la música, escribiendo, eso con el arte. Tú no tienes Yo no tengo problemas, pero nunca lo he tenido de pequeño tampoco, porque era una casa en la que gustaba que el niño haya escrito un poema o que se ponga a tocar la guitarra, se ponga a cantar, ¿no? Entonces normalizamos el arte, normalizamos en nuestra construcción
todas las expresiones artísticas que podíamos tener a nuestra mano, en un barrio como el de La Viña, que era lo que te Tú decía, también, copla, claro. carnaval. Tú juegas con ventaja, ahí juegas con ventaja. Eso Ay, era, sí. porque ahora ya no tanto, pero la calle en mi época era brutal, perdió la era calle. brutal, era brutal. Eran niños jugando a cantar, a tocar bombo, caja, guitarra, la copla. Tú me haces ritmo, yo te canto el estribillo de ta, ta, ta. Y eso era muy guay. Y, Se está lo perdiendo. normalizamos. Eso se está perdiendo. Yo creo, Hombre. yo no sé, Anabel, yo por mi barrio cada vez veo a menos niños Menos, jugando en sí. general. Porque ahora, hoy en día estamos con la digitalización, ¿no? Todos los Sí, niños están con las total. máquinas, ¿no? Pero que se está perdiendo ese Total. espíritu creativo, se pierde. Sí. Y nosotros encontrábamos en la calle de al lado, que era donde yo vivía en San Félix, estaba Celestino Muti, y ahí era un paso era una calle solitaria y tiraban basura, tiraban muebles, ya no era como ahora. Y un somier, ojo, eso era Te permitía Eso era, todo. vamos. Eso era Euro Disney. Claro, una caja y un tal, un palo, Totalmente. y eso era ritmo, era todo. Bueno, y una caja de un bueno, frigorífico, la que daba de sí una caja de un Hombre, frigorífico. hombre. increíble. Eso Entonces era apareció todo, un la barco, total, aparece la guitarra en mi casa cuando yo tengo 9 años, mi hermana ya canta copla, mi hermana va a los concursos de copla, Fíjate. ya por aquella época, entonces venga, para que el niño aprenda, y yo me tengo que esforzar a aprenderme los acordes para que mi hermana cante, ¿no? Y ahí se crea un vínculo, incluso no recuerdo cuándo pasa de ser una afición a ser un trabajo, porque yo con 14 vengo a Madrid, o sea, voy a Madrid una vez, hace cosas, vuelvo, el carnaval, yo salgo en carnaval, me llevan por ahí, hay algún dinerillo ya en el carnaval, los niños, pues tal, uy, aquello ya, yo cuando me di cuenta, tengo ya están 19 y metidos. estoy viviendo en Sevilla, claro. Y hablando de la guitarra, Ricky, creo que tiene también este disco unos toques muy flamencos, pero fusionados, ¿no? Claro, yo vengo de la guitarra flamenca, yo he hecho mucho flamenco, de hecho tengo un disco en el 2018 que es instrumental, que es todo con la guitarra flamenca, y entonces yo creo que ese sello, esa identidad quería yo que estuviera también en y que formara parte de todo el imaginario que he querido dejar. La guitarra siempre va conmigo y me siento extraño si no estoy cantando y tocando al mismo tiempo, pero porque al final te identifica, ¿no? Es Y tu te sitúa, identidad, claro. exacto. Al final también yo creo que estas cuestiones son un arte, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, pero un arte global. Y tú eso sí lo has querido respetar porque creo que también el crear el CD, sacar el CD con su carcasa, con sus cosas, con sus historias, eso también conlleva un arte en cuanto a fotografía, un arte en cuanto a diseño, un arte y que sobre todo también le damos trabajo a mucha gente. Y eso creo que la industria musical, tú no, porque gracias a Dios tú no, pero se está perdiendo mucho. Claro, nosotros tenemos que entender que tenemos, primero, punto uno es hacer las cosas como lo haría una gran fábrica, una gran empresa, eso es lo primero. Incluso si podemos hacerla mejor, pues mejor. Sí. Y luego cuidar esos detalles porque son los detalles que van a definir a dónde tú quieres ir, cómo tú haces las cosas. Y entiendo perfectamente que haya gente que no quiera fabricar o que lo vea antiguo, yo todo eso lo entiendo, cada uno es como es. Es Lo respetable. que pasa es que yo vengo de una época y a mí me parece que esto es una manera de presentar el proyecto tangible, o sea, que se pueda tocar, que se pueda Las tener. letras también. Ahí tienes las letras, está la documentación, todavía hay Soria. gente que le gusta, que viene y tal. Pero echan falta, que lo ha perdido y lo Sí, echan sí, falta. Ahí Es tú que abres se el ha CD, por perdido. ejemplo, y está la historia aquí. Ahí Vamos a puedes leer la historia. enseñarla. ¿Sabes? Que a lo mejor si tiene miopía, pues necesita la gafa. Pero está, ¿no? Te quiero decir. Y eso no se puede perder. No se puede perder. Si está en tu mano, si no está en tu mano económicamente, por supuesto, gloria, porque tenemos muchos canales, pero si está en tu mano, haz un esfuerzo, nosotros empezamos a invertir el 50% de todo lo que ganábamos en música. Vamos por el 80%, ¿vale? Ya vamos por el 80%. Entonces, si puedes seguir invirtiendo porque creemos que es posible y creemos que hay sitio también para productos así. Es que lo hablábamos también, Manolo, ¿verdad? Que es que ahora está en la moda de los singles también, se llevan mucho los singles y hemos dejado cada vez de sacar los discos, por eso nos llamaba tanto la atención cuando justo has venido a presentarnos el disco. Realmente, más que una moda, es una forma de dosificar el esfuerzo y de ir lanzando, porque tú lanzas un disco y realmente si son 10 canciones inéditas, vivimos un poco con la novedad. Las redes y las plataformas se ríen por la novedad. De hecho, las plataformas, si tú presentas un disco, solo puedes presentar una canción con el disco, como novedad, lo demás se queda ahí. Entonces yo creo que ahí surge lo de ir sacando single a single. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos al contrario. Yo he estado sacando single todo el año pasado y ahora me he encontrado con 6 singles y 4 nuevas. Entonces, y de esas 4, un single. Entonces, al final,
Yo creo que hay que adaptarse, hay que moverse, pero lo que no podemos dejar es de intentar eso, sacar música y estar ahí, ¿no? No, pero por ejemplo, hablamos contigo, hablamos con Antonio José, seguís manteniendo esta tradición, bueno, te digo tradición porque era lo que todos hemos visto, Claro. de sacar el álbum y posteriormente pues sí, ya puedes ir presentando los singles uno a uno. Claro. No hay ningún problema en hacerlo así y no hacerlo de la otra manera, ¿no? Porque de la otra manera al final yo creo que, bueno, sí, tienes un cúmulo de canciones y dices, bueno, ¿qué hago con ellas? Bueno, pues venga, hago el álbum. No sé, es una manera como, no sé, que lo mismo estoy equivocado, ¿eh? No, Estoy ahí, equivocado. mira, pero creo que así la ilusión... es mucho más, oye, este es mi proyecto, es lo que tú dices, este es mi proyecto, esto es lo que presento y estos son sus componentes. Y hay una cosa que no se pierde nunca, que eso es indeleble y eso no entiende de tiempo ni de moda, que es la ilusión y la pasión. Cuando tú vas a ver un artista y es directo y tú lo ves y te ha encantado, y te ha encantado y a verlo y tal, tú te quieres llevar algo. Tú te quieres llevar algo, lo que es el Algo merchandising. tangible. Tú te quieres llevar una camiseta, tal. Pero yo, por ejemplo, si me puedo llevar el disco firmado, a mí me parece es una fantasía, aunque tú luego no lo pongas y lo consumas en streaming. Pero yo tengo el disco que simboliza todo lo que he sentido ese día. Y tanto yo como mi socio, Fernando Hernández Acosta, que le estoy eternamente agradecido porque estamos los dos en el mismo pensamiento y en la misma historia, pensamos eso. Y pasa, el otro día estuvimos en Cádiz el 1 de mayo, que se estrenó el espectáculo, porque Las que van al paraíso es un espectáculo también, y pusimos el stand muy bonito, con su... eso fue una maravilla, se nos cae la baba como un niño chico. Y vendimos 100 y pico discos que nos supieron a gloria. Firmamos todos los discos, hubo una cola, la gente se llevaba el disco ilusionado, incluso compraron los antiguos, los anteriores, y tú veías a la gente como se lo llevaba con una ilusión palpable, ¿no? Que no podemos perder ese romanticismo del directo y de esas emociones. Que un concierto no solamente es ir a escuchar música, transmite muchísimas más cosas, Claro. muchísimas más emociones. Y es una posibilidad de conocer a tu artista favorito. Por ejemplo, has dicho Antonio José, yo recuerdo, no sé últimamente, pero recuerdo un disco que yo compuse alguna canción ahí con él, y recuerdo que hace ya unos años, fue antes del Innombrable, antes de la pandemia, antes del Innombrable, y yo recuerdo que se vendían un montón de discos en las firmas, que creo que hubo, no sé si fue en Córdoba, que es su tierra, que se vendieron 2.000 y pico, 3.000 discos, ¿verdad? Que lo oí, ¿no? Y era como, wow, qué arte, ¿no? Qué grande. ¿Sí? Ricky, ¿cuánto tiempo de trabajo te ha llevado este disco? Un año y poco ha sido. Yo creo que empezamos en mayo con el single que sacamos con Lía, que hay una canción que canto con Lía y otra que canto con Lara Álvarez, con la presentadora. Es maravillosa, bueno, son maravillosas las dos, tenían que estar, también ellas van al paraíso, por supuesto. Y entonces empezamos justo en mayo, empezamos en marzo, abril, y entonces ahí hemos ido sacando los singles hasta que hemos llegado un año. Sí es verdad que la última época, para poder unirlo todo, para poder hacer una mezcla, el diseño de portada, todo eso, ha sido bastante con la lengua por medio, que eso fue una sorpresa, porque teníamos enero, claro, febrero, que lo de la lengua marzo, te vino que no claro. lo sabía, te vino regalado. Teníamos enero, febrero, marzo para hacer un disco con tranquilidad y de repente... te meten la prisa y la presión. Chiquillo, pero bien, hemos llegado a tiempo, claro. estamos felices, se ha estrenado en directo como te dije, porque ahora tiene que montarlo otra vez, no, lo hemos montado con una banda espectacular. El Falla lleno, el Teatro Falla lleno, el Teatro Bellas Artes, el Círculo de Bellas Artes en Madrid también. Y bueno, locura, yo no me lo creo ya. Oye, ¿y cómo metes en el jaleo a Lía y a Lara? ¿Cómo se te Pues ocurre esa cosa un poco a poco. Lía por un lado bueno, Lía, oye Lía, ¿quieres cantar conmigo? Sí, el tirón. así da gusto. Lía es maravillosa, tiene una voz, una persona increíble, vino, cantó, hicimos un videoclip que está ahí, se te ve en la cara maravilloso, y le dio una luz increíble. Y luego Lara Álvarez, nosotros nos conocíamos por otro proyecto, y un día hablamos, oye, ¿por qué no hacemos una canción y tal? No sabía que Lara le diese... Mucho arte. Pero además creo que se la dedicaste por su cumpleaños. Correcto, ¿puede ser? ella se fue a... Nosotros habíamos hecho la maqueta de la canción y ella se fue a Superviviente, dejó la voz grabada, la voz sí la dejó grabada, pero no sabíamos cuándo la íbamos a sacar, no sé cuánto, y como ella estaba ahí en Superviviente, que aquello es duro, era su cumpleaños, y dijimos, ¿por qué no la terminamos de producir, el arreglo, y se la regalamos ya terminada? Claro. Y ya cuando la escuchó ahí se emocionó un montón. Es una persona súper buena, súper bonita, tiene mucho arte, es exactamente igual, súper transparente, es como la vemos en la tele, y se ha portado súper guay, y había que incluirla, por supuesto, en el disco, claro. Una de las canciones que más está sonando y que más está gustando a la gente es Que no se rinda nadie, ¿no? ¿De qué va esta canción? Esta canción abre el disco y es el alegato principal a eso mismo, ¿no? A levantarse por la mañana y entender que esto es así, o sea, que no es que sea duro para uno mismo, sino que
nadie dijo que fuera fácil, entonces hay que estar, hay que permanecer, hay que seguir luchando, hay que seguir aprendiendo y entender que cuando tú dices la frase de ¿por qué esto me pasa a mí? Realmente esa frase es la vida quiere que yo aprenda, más o menos, ¿no? Sí. En el momento en el que se entiende eso, empiezas tú a evolucionar, a trascender y a tomarte la vida de otra manera. Puede ser que vengan cosas cada vez más complicadas y tú tengas que formarte, porque nuestra generación no se formó en las escuelas. La educación emocional no se ni se forma en las escuelas. Tú sales sabiendo un montón de números y un montón de palabras y de idioma, que está muy bien, pero no tienes ni idea de salud, no tienes ni idea de inteligencia o de educación emocional, no tienes ni idea de nada y te tienes que poner a buscarte la vida. En el mejor de los casos das con gente bien, claro, pero en el peor de los casos das con situaciones que te hacen entrar en laberintos e historias que son desagradables. Entonces, que no se rinda nadie es eso, es decir, señores, para atrás ni un momento, porque se dice que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, mantente en el sitio. No había escuchado yo eso. Claro. Esa me la apunto yo. Mantente en el sitio, mantente en el centro, porque es donde vas a empezar a aprender y a formarte. Todo en la vida está en el análisis y en la formación. Todo el secreto de un gran alto porcentaje de las cosas que te vayan a pasar está en el análisis que tú apliques a lo que te va pasando y en la formación. O sea, lo de nunca dejar de aprender es una ley, no es una norma, es una ley. Pero en cualquier caso, entonces la inteligencia ámbito y la parte interior es súper importante para luego afrontar muchas cosas. Bueno, Ricky, viendo que ya tienes la amiga por ahí al lado... ¡Uy! ¡Una guitarra! ¿Qué ha aparecido casualidad! ha aparecido de casualidad. ¡Qué casualidad! Pues ya vamos a aprovechar y a escucharte un poquito, ¿no? Pues esta canción, Lo Bien Vivido, también habla un poco de eso. Lo Bien Vivido entra dentro de ese tipo de canciones que tiene el disco motivacionales, y esta canción enseña un poco a decirte que cuando tengas al lado cerca a alguien que no lo está pasando bien, que está dentro del laberinto y no sabe cómo salir, pues que te quede, que permanezca, que escuche, que atienda, que a lo mejor solo con escuchar ya está ayudando un montón, ¿no? Totalmente, es así. Siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa. Yo tengo un montón de abrigo en mi casa. El frío aquí no entra y ni se oye la tormenta. He forrado las puertas usando todas mis herramientas. Tengo café de sobra y tengo maniobra. Seguro que lo logras, seguro que lo bordas. Hoy yo ya tengo máquina de tatuaje para decorar tus heridas. Quiero marcarte la vida con una frase que dice que los mapas más felices viven en las avenidas de lo bien vivido. Te quiero tanto que cuando me levanto busco tu mirada al despertar, porque no es ni medio normal tu encanto que me tiene besando por pura necesidad. No temas por nada, que aquí nada va a cambiar, que soy consciente de que aunque te tenga delante, siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa. Ay. Es que me gusta escuchar a Ricky no solamente por lo bien que canta, sino por lo que transmite con sus letras, porque das consejos de vida que son muy, muy importantes y por ahí te viene el éxito, amigo. Estamos para eso. Y por ahí te viene el éxito. Así que muchas gracias, por el sitio, y yo creo que un año no tiene que pasar, ¿eh? Para que vengas. Por favor. Por favor, todos los lunes. eso hay que... Bueno, un arme. No porque te vamos a quemar a ti, no es por No, nada, no, por no, nosotros no. encantados, pero tú vas a tener que ir sacando temas y cosas. Gracias a ustedes por el momento, por el sitio, por el arte y por el contacto y por la música en directo. Siempre. Pues nada, amigo, muchísimas gracias. A ustedes.
Bueno, tenemos que continuar, seguimos, ¿no? Con más cosas, ¿no? Con un reportaje Seguimos, interesante. Manolo, con un reportaje que yo creo que te va a gustar mucho y le va a gustar a todos los telespectadores, porque nos hemos ido a una exposición que se llama Espacio Derivado, y no solo importante y bonita en la exposición, sino que también el sitio donde se encuentra, Manolo. Sí, pues nada, pues vamos a ver este reportaje donde estuvo mi compañera Anabel Rincón, Espacio Derivado. Vamos a conocer más detalles de él. Hoy nos hemos venido hasta Espacio Derivado a conocer la exposición de Martínez Bellado, la exposición que se titula Fulgores. Y es que además tenemos un enclave muy especial para esta exposición aquí en pleno centro de Sevilla, y quién mejor que la dueña de esta casa para explicarnos todos los entresijos y todos los entresijos también de esta exposición. Sonsoles, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Sonsoles, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues en la Plaza Cristo de Burgos, el número 17. Este sitio se llama Espacio Derivado y bueno, hacemos exposiciones de arte contemporáneo y eventos culturales alrededor de las mismas. En la actualidad tenemos en exposición a José Manuel Martínez Bellido, que nos deleita con una exposición titulada Fulgores, que habla sobre la fotografía, pero sin fotografía, o sobre la imagen, y de una forma muy profunda, muy poética, y que invito a todo el mundo que quiera a venir a visitarla, porque no se quedará indiferente. Y además también, Sonsoles, esto está en un enclave muy especial, porque en esta casa se reflejan, ¿no?, lo que ha sido la historia de Sevilla. Sí, bueno, la casa la compramos en el año 2019 y es una casa que estaba en ruinas. Pensamos, era conocida como la Casa Espiau, lo que pasa que al hacer toda la tarea arqueológica descubrimos que estaban justo en una cuarta del suelo del siglo XI, XII, XIII, la calle La Morería, la antigua fábrica de tabacos, los pocillos de la casa que fue en su día. Entonces, bueno, decidimos señalarlo con los arquitectos CM4. Pablo Cuñado fue el arquitecto que nos orientó y ha llevado toda la casa, todo el proyecto. Y bueno, lo que nos pareció aún más interesante que la historia que conocíamos, que ya lo era, y decidimos que podíamos mostrarla al público, podíamos abrir nuestra casa a la ciudad, hacer barrio, hacer algo interesante, cultural, que promoviera y divulgara el arte contemporáneo y hacer que la gente pues, se acercara a conocer este sitio, a disfrutar, a hablar con gente nueva, diferente, a disfrutar de las exposiciones de arte contemporáneo y promover a estos artistas que son de aquí, la mayoría, y que tienen un valor incalculable. Y justo aquí, Sonsoles, es que me ha llamado mucho la atención, encontramos la calle de las Morerías, que no sabíamos ni siquiera dónde estaba, ¿no? Sí, bueno, la curiosidad también para nosotros lo fue. Y fue bueno, como no podíamos meter maquinaria porque la casa estaba en un estado muy avanzado de ruina. Pues con el equipo de arqueólogos encontró del tirón aquí a escasos 20 centímetros lo que está señalado con el suelo en espiga. Y lo que hemos hecho, bueno, pues es recuperarlo de esa forma, señalándolo, el muro original de la casa antigua, y luego a su vez en las paredes, con esta desnudez, pues lo que nos va enseñando es la historia que ha pasado por la casa, donde hubo una alcoba, los dinteles, recuperarlos, intentar devolverle ese aire histórico y contar cómo esta casa se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero mantiene esa esencia, esa estructura, esos mismos patios, esa distribución desigual, desalineada, retranqueada, enquistada en la calle, como una casa un poco disidente, desobediente, que llama a las prácticas artísticas. Y la fábrica de tabaco, que también recordemos que estuvo justo en la plaza. Está en la plaza, que bueno, como casi todos saben, es del siglo XIX, no es anterior, aunque lo parece por la envergadura de los árboles, pues cuando antes de alinearse tenía ahí dicen que la primera fábrica de tabacos que hubo en Europa, y luego fue cárcel de mujeres. Y se señala el muro, uno de los muros que están dentro de la casa, de forma que el exterior está en el interior de la casa, esta confusión de espacios, de lo interior y el exterior, lo público y lo privado, lo contemporáneo y lo tradicional, nos da pie para hablar de los distintos temas, ¿no?, que se suscitan aquí. Y ahora hemos llegado a uno de los espacios
para mí también más bonitos, porque Sí. estamos en pleno patio y fíjate, porque aquí se combina pues también el arte moderno, ¿no? Con lo que es histórico. Sí, aquí bueno, hemos optado por llamar a artistas de Sevilla, artistas contemporáneos, para que nos solucionen los problemas, que es lo que se hace cuando tienes un problema y necesitas una solución creativa, y en este caso Arturo Comas, con un bajante espantoso que teníamos aquí de PVC en forma de Y, lo ha convertido en esta pieza maravillosa, que además funciona como un instrumento musical al recoger las aguas de las terrazas de arriba, y que supone este recorrido absurdo, industrial, pero que es bello, habla del apaño, de la forma que tenemos de solucionar las cosas, frente a un arte aparentemente inútil, pero que en este caso se convierte en útil. Y además tenemos también diferentes salas, ¿verdad? Diferentes salas de exposiciones que se utilizan como exposiciones. Las salas, bueno, el espacio lo utilizamos tanto para los artistas, les damos la opción a intervenir cada sala. Rafael Pérez Cortés, que inauguró, lo hizo, María Cañas también participó en parte de la sala. En este caso, Martínez Bellido ha decidido que su obra tiene sentido en la primera sala, a cada uno le damos dando libertad total para intervenir, bien o todas o una, o lo que su proyecto necesite, que tenga prioridad la calidad del proyecto. Estas salas, esto fue el salón de verano de la casa familiar, que aquí es muy típico en Sevilla, ¿no?, por los calores que hacen. Y bueno, hemos tratado de restaurar toda la azulejería que no se nos ha robado. La anterior ha sido expoliada en distintas ocasiones por el tiempo que tardaron en concedernos la licencia. Pero bueno, al final pues todo supone un reto, una superación, y es una forma también de que la gente pueda entrar y que pueda ver cómo era esta casa de maravillosa. Hemos intentado restaurar pues las carpinterías, sí que tiene alguna licencia, le hemos pintado este color que es propio del Museo del Renacimiento de Madrid o de Matadero, pero que te da un aire de frescor, ¿no? Pero bueno, en donde podemos, cuando hacemos los eventos a los que os podéis apuntar suscribiéndoos a la newsletter de Espacio Derivado, pues podéis asistir a todas las fiestas, eventos de carácter cultural que hacemos, donde se bebe, se baila y se habla con gente interesante. Vamos a conocer ahora la exposición de Espacio Derivado, pero antes me gustaría preguntarte, ¿en qué momento te planteas comprar esta casa y hacer una maravilla con ella? Porque esto es una maravilla. Pues bueno, nunca antes lo habría pensado, porque no estaba en disposición, no eran mis posibilidades, pero por un golpe de la vida pues puedo hacerlo, y porque la casa pues estaba en un estado de ruina muy avanzado y muy deteriorado, y no tenía, parece que los apartamentos turísticos no podían ocuparse de esta casa, y nosotros necesitábamos una casa familiar. Yo siempre que tenía un proyecto cultural hablábamos de exposiciones en sitios que no teníamos, nos quejábamos, ¿no? Hay que ver que Sevilla, que no nos ofrece sitios donde exponer, lo complicado que es, queremos otro tipo de oferta cultural, de oferta de ocio, y cuando pude hacerlo y vi que tenía que construir la casa entera, que la casa hablaba, que contaba una historia, vi que era, por un lado, un reclamo para que viniera la gente a ver el arte contemporáneo, y por otro lado una forma de abrir a la ciudad y poner en tesitura, poner en la palestra pues lo privado y lo público, lo nuevo y lo viejo. Aquí viene gente de todas clases y condición al final, para cuestiones que pensamos que están muy claras, ponerlas en crisis, ¿no?, que es realmente a lo que se dedica el arte contemporáneo, a cuestionar, a no dar nada por seguro. Me parecía el lugar ideal y me parecía un momento, también ha sido un poco improvisado todo según nuestras apetencias, pero a todos nos interesa hacer algo diferente, y quizá siempre he pensado que en Sevilla hay muchísimo más público para el arte contemporáneo, que todo el que va al cine o lee puede ser alguien que, pues, dándole un poco de pautas, de claves, puede desentrañar, puede tener ese placer intelectual de descifrar, descodificar las obras de arte, y queremos tener ese carácter divulgativo, de proselitismo, de enseñar a la gente cómo se puede confiar en el arte. Tenemos unos artistas increíbles en Sevilla, vamos, de un nivel alucinante. Yo me siento orgullosísima, y bueno, ese placer que yo siento cuando yo descubrí, o mis profesores me enseñaron a entender el arte contemporáneo cuando yo no entendía nada, quiero transmitirlo. Para mí es como si me enseñaran a leer. Es muy satisfactorio hacer barrio, hacer ciudad, y poder contar y hablar de lo que más me gusta y me apasiona, que es esto. Sonsoles, ¿nos enseñan la exposición de Martínez Bellido? Adelante.
que fíjate qué espacio, ¿verdad? Es que venimos de un espacio súper histórico, súper antiguo y ahora entramos en la modernidad. Tratamos de que hemos puesto la arquitectura de esta sala con esta especie de papel sobre la pared, de forma que se ve la ruina en el fondo para que tenga el hilo conductor con el resto de los espacios, de las estancias, pero para también darle libertad a los artistas para que puedan colgar cosas en las paredes, porque hay ciertas obras que lo requieren o que requieren de esa limpieza visual para que puedas ver la obra, puedas observarla y entenderla. En este caso, Martínez Bellido nos propone esta serie de imágenes que a muchos les pueden parecer fotografías, pero no lo son o no llegan a serlo del todo. Son imágenes producidas con elementos, las lupas, esos elementos intermediales usadas en la observación de las estrellas, en lo astronómico, que tienen sus marcas, su vida, todas sus señales, y que él, a través de un haz de luz, de una ampliadora, produce estas imágenes sin un referente en el mundo real, buscando esta otra realidad sublime que tiene que ver con esas experimentaciones que se hacían en el siglo XIX sobre lo que el ojo no ve, lo que hay detrás de la imagen, la naturaleza esencial de la propia fotografía. Una fotografía tiene un referente, estas imágenes no lo tienen, no son fotografía de nada, son haces de luz, y es una forma muy, desde mi punto de vista, muy metafórica y muy profunda y muy filosófica y muy bella de hablar de lo que es en esencia la imagen. Hablábamos antes incluso, que la tiene mi compañera aquí muy cerquita, de alguna de estas que parece incluso que evocan a la propia muerte, ¿no? Bueno, sí, la fotografía tiene una parte de muerte innata en ella desde su nacimiento, eso es lo que creo. Ya Roland Barthes lo decía, cuando fotografías algo es algo que ya pasó y algo fue. La fotografía además nace con un carácter de conservar a esos seres queridos que se van, ¿no? Y bueno, la fotografía y la muerte van unidas. Y a su vez es que hay imágenes que, bueno, que no quiero destrozárselo a quien sea, algunas a mí me evocan digo, bueno, si algún día me muero, creo que es esto, que algún día me moriré, ¿no? Pero puede ser lo más parecido a esto, o algunos a paisajes, a montañas, o a cuando soplas las hierbas estas, ¿cómo se llaman? Los pompones, estos que se deshacen, ¿no? Incluso a insectos, a naturaleza, a vida, porque también es vida, porque realmente habla de la luz y la oscuridad, la fotografía es luz, sin luz no hay imagen. Y esta constelación, que está construida con una narración coherente, pero muy abierta, muy evocadora, muy sutilmente dispuesta, con este marcado tan ligero, tan noble, tan austero, que despersonaliza al artista, que apenas habla de él, sino habla de la importancia que tiene su trabajo para él, de ese trabajo incansable, lunático, hasta alcanzar esa imagen sublime. Se corona con la imagen final que tenemos, que bueno, para mí es la divinidad quizá, o el Big Bang, o lo que quieras, ¿no? Que es impresionante, ¿eh? Pero hay que acercarse bien, tenéis que venir a visitar la sala, porque los entendidos lo dicen. Ayer estuvo aquí Olga Adelantado, de una galería buenísima de Valencia, de Luis Adelantado, y decía, es que cambia tanto verlo en directo, porque hay que acercarse para ver el gesto, el arañazo, la señal, que dejan esas lupas, esos instrumentos, a través de los que pasa la luz y se produce la imagen. Es una forma diferente. Yo no he visto una cosa igual, pese a que me estudio los referentes de este artista, de José Manuel Martínez Bellido. No llego a encontrar algo tan sublime para mí. De hecho, casi que me lo quedaría todo si pudiera, vamos, no, está a un precio además bajísimo, porque el artista es así de humilde y tiene esta forma de ser, como va con el paso cambiado. Es un artista que ha expuesto en el CAC, en el Centro de Arte Andaluz Contemporáneo, en el extranjero, en Valencia, sin embargo, tiene un halo de misticismo, de humildad, de no querer aparecer, de desaparecer, que es envidiable, ¿no? Es algo único, es un tesoro, llegará lejísimos, mucho más lejos de lo que ya ha llegado, ya lo veréis. Y bueno, estoy muy orgullosa de poder de tener esta exposición aquí en Sevilla y poder mostrarla a toda la ciudad y los de fuera también, ¿eh? No, que vengan todos los que quieran. Sonsoles, ¿hasta cuándo tendremos aquí esta exposición y cómo podemos visitarla? Pues mira, la exposición estará hasta el 1 de octubre, que viene Arturo Comas, que es el que hizo el bajante, que es artista de Sevilla también, y esta exposición se puede visitar
por la mañana a las 12 a la 1 y por la tarde a las 6 a las 7. Los horarios también están publicados en la web, espacioderivado.com. Tenemos un Instagram estupendo donde veis todos los eventos y lo bien que nos lo pasamos, o sea que si os queréis apuntar y veis, oye, pues me interesa irme este jueves o este viernes a este evento, solamente tenéis que suscribiros en la web, espacioderivado.com, visitar el Instagram o venir a cualquier hora, a las 12 a la 1 o a las 6 a las 7. Si son grupos grandes, rogamos la llamada para la cita previa, o si hay otro horario que es incompatible con vuestra vida laboral, nosotros os abrimos para casos en los que no puedan asistir en esos momentos. Sonsoles, pues muchísimas gracias por habernos abierto la puerta, no solo de esta magnífica exposición, sino de esta maravillosa y espectacular casa que tiene. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras y gracias a la magnífica cámara que está ahí detrás, que es una chica excepcional también. Pues ya saben, si quieren conocer la obra de Martínez Bellido y esta espectacular también casa, esta planta baja aquí en plena Plaza de Cristo de Burgos o Plaza San Pedro, como la conocemos aquí en Sevilla, visiten esta magnífica exposición en Espacio Derivado. Seguimos, continuamos en nuestro programa, abrimos ahora nuestra sesión literaria para hablar de este libro, Los astronautas, de Laura Ferrero, un libro que habla, Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que es curioso, y lo veníamos comentando anteriormente, fuera de cámara, cómo el divorcio, la separación, bueno, pues cuando viene esa ley en los años 80, era algo como que no se quería mencionar. Claro. Y ahora es todo lo contrario, ahora es lo cotidiano, es lo normal, ¿no? Que haya una familia donde desgraciadamente pues, los padres se encuentren separados o divorciados. Sí, en este libro de los astronautas hablo como de un poco de mi familia. Es un libro que tiene una parte que es autobiográfica, que es el inicio, y mis padres se separaron en el 86. Y nada, la ley había entrado pues, en vigor hacía 5 años y claro, no había referentes. Yo recuerdo que no teníamos, o sea, no sabíamos cómo separarnos. Yo creo que a lo que hemos aprendido en España como país también es a separarnos, porque en ese momento pues es esto, la custodia compartida no existía. En mi colegio pues éramos 2 los niños de padres separados, ¿no? Entonces, ya te digo que iba a un colegio de monjas y me decían a menudo que iban a rezar por mis padres porque vivían en pecado, ¿no? Entonces, claro, para una niña pequeña crecer como con todo eso era como muy desasosegante, ¿no? De alguna manera, porque era como el territorio del tabú, del estigma, ¿no? Afortunadamente ahora creo que estamos en otro lugar. Es curioso, porque yo lo asemejo un poco, o corrígeme si me equivoco porque tú lo has vivido, yo por suerte no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo veo como la pandemia, ¿no? Donde no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder, qué iba a ser el siguiente paso que íbamos a dar, o sobre todo qué nos deparaba el futuro. Pues no sé si lo viviste así un poco, ¿no? Porque claro, no había ningún modelo a seguir, ninguna conducta. Siempre, claro. Y sobre todo es un mundo totalmente diferente. Claro, siempre las primeras veces, ¿no?, que transitamos determinados estados asusta más, porque es esto, la falta de referentes cuando tú has visto a gente a tu alrededor, pues esto, pues que está separada o que los niños pues viven en perfecta armonía con unos padres que cada uno vive en una casa y en otra, sabes que hay un modelo a seguir o que hay varios modelos a seguir, ¿no? Nos ocurrió con la pandemia. Ahora si volviéramos a tener otra pandemia, pues modelo, claro, sabríamos qué hacer, pero claro, yo creo que en nuestras cabezas en ese momento incluso nos habíamos estado preparando casi más para una guerra que para una pandemia. Eso me lo decía, es que nunca se me había pasado por la cabeza que me encerraran en mi casa, ¿no? Ahora, bueno, pues esperemos que ya no tengamos que volver a pasar por eso, pero sí, al final hay realidades que hasta que no las vivimos por primera vez no las experimentamos. El título, Los astronautas, ¿por qué? Pues porque yo empecé a hacer una investigación familiar. Yo encuentro hace 5 años una foto de mis padres conmigo por primera vez, porque los dos, o sea, se separaron, hicieron sus propias familias y yo me pasé pues, la vida pivotando entre esas familias, pero nunca había visto una imagen de la mía. Entonces digo, a ver, si yo llevo toda la vida escribiendo sobre familias, ¿cómo nunca me he preguntado quién era mi familia? ¿Quién era ese hombre, esa mujer, etcétera? Claro. Entonces yo empiezo a hacer una investigación y entrevistas, pero no me llevan a ningún lado, porque cada uno me cuenta una versión, es muy contradictorio, etcétera. Entonces pienso, si la realidad no me sirve para contar la realidad, necesito como dar un rodeo, como un artefacto. Y entonces encuentro todas las historias de los astronautas que a mí de niña me fascinaban, de esos hombres que se fueron muy lejos para ver lo que teníamos muy cerca, ¿no? Que es lo que nos ocurre a veces con la familia, que necesitamos irnos un poco lejos para tener perspectiva y verla, ¿no? Entonces,
hago un símil con toda la historia de la conquista espacial y con lo que eran los astronautas para esa niña, para entender a mi familia. Oye, ¿cómo es indagar en los recuerdos? Porque a veces no es fácil, y sobre todo acordarte de cosas como la infancia, que muchas veces es tan nebuloso toda visión. No es que, o sea, es difícil, pero sobre todo es que es tramposo, ¿no? Porque nuestra memoria es tramposa y al final muchas veces hemos olvidado cosas, pero de repente tenemos fotografías y las fotografías terminan como sustituyendo nuestros recuerdos, pero en las fotografías siempre sonreímos, por otro lado. Entonces, yo creo que la fuente, no hay ninguna fuente, ¿no?, que nos asegure la veracidad de nuestros recuerdos, así que es muy difícil, y sobre todo porque además cuando preguntamos a la gente sobre nuestra vida pasada o sobre la suya, siempre tenemos las versiones y cada uno cuenta la versión según mejor le convenga, entonces claro, es como muy difícil entrar ahí. Aquí hay un dicho, cada uno cuenta la feria según la ha ido. Pues exactamente, pues eso es los astronautas, es como decir, quizás no puedes escribir nunca la historia de una familia, porque según, o sea, todos la cuentan según la han vivido, ¿no? Entonces es interesante narrativamente hablando, pero que es como un puzzle que he tardado muchos años en construir. ¿Por qué es esto? Porque no hay una verdad monolítica a la que nos podamos acercar. Oye, ¿y a los recuerdos dolorosos cómo llegas? Porque claro, es lo que tú decías, la mente en ese sentido es tramposa, es mentirosa y quiere eliminar pues todo recuerdo malo que hayamos tenido, ¿no? Depende, porque hay recuerdos dolorosos que... No, es inevitable, claro. Que los tenemos, ¿no? Sí, que no se borran. Lo que sí que he aprendido con los astronautas es que hay determinadas memorias que nos han condicionado y que han sido como... O sea, que han tenido consecuencias muy grandes en nuestra vida, pero no nos acordamos. Entonces a mí me parece como casi inverosímil pensar que tú eres de determinada manera porque te ocurrió algo que tú no recuerdas, ¿no? Entonces, claro, ¿pero qué hace uno con el vacío? Es que no se puede hacer nada, ¿no? Porque no podemos... Yo no soy psicóloga ni nada, pero no se me ocurre una manera como de rescatar eso que no conocemos. Y al final, ¿qué reflexión te llevas en lo personal a la hora de escribir? No de escribirlo, de terminarlo. Yo supongo que no sé si tienes la misma visión de tu familia, no sé si tienes la misma visión de todos, porque al final es un análisis profundo el que tú has hecho sobre este tema. Al final lo que me llevo es un relato para mí. Cuando empecé esta historia tenía los relatos de los demás, ¿no? Y yo había crecido pues, confrontando esos relatos que no sabía si eran reales o no, pero al final estar 4 años investigando una historia lo que te lleva es a ti misma a darte un relato, que es el que necesitas tú. Yo esta novela no puedo decir que sea la historia de mis padres, pero sí que puedo decir que es la historia de una niña que transita por todos esos estados, un divorcio, una separación, las consecuencias, hasta llegar a la edad adulta. Así que esta es la historia que yo necesitaba escribir. Una historia que puede ayudar a mucha gente. Pues es lo más bonito que me está pasando con este libro, es eso, que siento que hay mucha gente que venimos del mismo lugar, ¿no? Que crecimos en los 80 o en los 90 y que teníamos esas extrañezas que luego nunca pusimos en común, ¿no? Porque luego pues cada uno hace su vida y tal. Entonces me están contando, a raíz de leer Los astronautas, pues mucha gente me cuenta la historia de su familia. Entonces que es como muy bonito que un libro de alguien que no conoces te cuente también un poco tu propia vida, ¿no? Yo creo que los libros son como un espejo muchas veces. Al final, el tema de las intimidades, que no nos atrevemos nunca a contarlas, nos damos cuenta y nos llevamos la sorpresa que para casi todos siempre, por lo menos, se cumple el mismo patrón. Puede haber diferentes cambios, pero todos creemos que somos muy originales, pero en realidad a casi todos nos pasa lo mismo. Las mismas cosas. Sí, o sea, quiero decir... hay 4 o 5 experiencias básicas, o sea, si es una ruptura, ¿a quién no le ha pasado una ruptura? Si te has llevado un tiempo mal con tu padre, ¿quién no se ha llevado? O sea, hay como determinada... Cada uno nos pensamos, ¿no?, que nos ocurren cosas como muy únicas, pero cuando las hablas te das cuenta, ¿no?, de que es que claro, estamos hechos todos... Como no nos atrevemos por tabúes, por miedo, por vete tú a saber, porque no hablamos. Hablarlo ni tan siquiera con familiares o amigos, ¿eh? No, bueno, yo siempre pienso que lo interesante en la vida y en las conversaciones ocurre cuando te tomas a partir de la segunda copa de vino. Totalmente de acuerdo. Porque cuando te sientas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Aquí tú y yo estamos con agua, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿qué tal? Y tú me digas, bien, 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 bien. Y nos podríamos quedar en ese nivel superficial. Pero si nos tomamos un par de copas de vino, esto no es una apología del alcohol, pero simplemente decir que cuando estás más relajado es como que ya empiezas a entrar en lo que realmente te importa. Es curioso porque pasa mucho
con el psicólogo. O sea, una persona extraña, tú eres capaz de contarle absolutamente todos los pormenores de tu vida, pero no eres capaz de compartirla con tu amigo, tu hermana o un familiar. Iríamos menos al psicólogo si fuéramos más capaces de comunicarnos con los demás, pero a un nivel profundo, que creo que es lo que nos pasa un poco como sociedad, ¿no? Que no queremos traspasar muy bien la conversación esta de ascensor, que digo yo. Hay cuestiones importantes también dentro del libro de lo que habla, desenamorarte. Si vamos a esa palabra, yo creo que al final, si la analizas, si reflexionas sobre ella, es más triste que lo que, bueno, pues simplemente es decirlo, ¿no? Porque al final es estar con una persona, estar solo, pero al lado de una persona. Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de desenamorarnos, ¿no? O sea, ahí cuento la historia de mis padres y obviamente hay un desenamoramiento, ¿no? Y siempre en las películas vemos las consecuencias del desenamoramiento, ¿no? Que es pues una ruptura o es un abandono, etcétera. Pero yo me pregunto ahí, ¿qué es desenamorarse? ¿Cuándo ocurre, no? ¿O cuándo el Imperio Romano empieza a entrar en decadencia, ¿no? Hay un punto de inflexión que nunca somos conscientes de haberlo vivido, que ahí las cosas se empiezan a ir hacia el otro lado, hacia tú estás enamorado, tú estás bien, y hay un punto en el que las cosas se van, o sea, pierdes el control, ¿no? De todo eso. Entonces, me fascina pensar qué quiere decir desenamorarse y cómo sabe uno que se está desenamorando. Claro. El término familia también es importante, y aunque haya una separación, haya un divorcio, se sigue teniendo familia. Todos tenemos familia. O todos pertenecemos o hemos querido pertenecer. O sea, quiero decir, al final todos nos hemos querido... O sea, hemos tenido una relación con ese término, porque todos somos hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos pasamos toda la vida jugando con ese sentimiento de pertenecer, de no pertenecer, de ausencia, de presencia, ¿no? Entonces, yo creo que es como una idea a la que quien más, quien menos le ha dado vueltas a la idea de familia, porque para bien o para mal nos ha afectado. ¿Y la luna y la familia? Esa relación, no sé yo qué... Es que te he escuchado en alguna entrevista hablar de esa relación y o sea, al final son los astronautas. Para contar la historia de mi padre, yo invento a una niña que un día le preguntan en el colegio, o sea, le piden en el colegio que dibuje a su padre, ¿no? Para el Día del Padre, y la niña dibuja a un astronauta. Claro, la niña de alguna manera inaugura como una época de contar su historia y de narrativa, o sea, de control de su propia narrativa, porque si convierte a su padre en un astronauta, entonces queda justificado que el padre no la vaya a buscar, que el padre pues no vaya a sus cumpleaños ni nada, es como adueñarse de su historia. Entonces, a raíz de ahí, la niña, o sea, que luego será adulta, se irá contando las historias de sus padres a través de esas historias de hombres que se fueron al espacio. Entonces, para mí es como una metáfora constante para hablar de la soledad y de todo aquello para lo que no tenemos palabras. Eso lo trata mucho también, el miedo al rechazo, la soledad, el final de la adolescencia. Bueno, la soledad es un gran tema, ¿no? Creo que era Buñuel que decía, a mí me gusta mucho la soledad con tal de que un amigo venga a hablarme de ella, ¿no? Yo creo que todos tenemos como mucho miedo a determinado tipo de soledad, pero es interesante entender que la atravesamos en muchos momentos de nuestras vidas, y creo que antes que hablábamos del desenamoramiento, muchas veces se produce porque estamos solos estando con alguien, ¿no? Y ahí es el principio del fin, ¿no? Pero sí que es verdad que la soledad de los astronautas me ha servido un poco para analizar la soledad de mis padres. Y en ese análisis también de tus padres, ¿has llegado a la conclusión de determinados gestos, determinados comportamientos, determinados gustos incluso? No sé, te hace comprender de dónde vienes, ¿no? Porque a lo mejor compartes esos gestos, compartes esos gustos con tu... Y no te das cuenta, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque quizás los padres, sí, son nuestros padres, pero si lo analizas bien, son desconocidos, porque tú no te pones a hablar de la vida de tus padres, ¿no? O no le preguntas, ¿no? Bueno, ellos conocen todo de ti, pero tú de ellos... Tampoco sé si ellos conocen todo de ti, bueno, pero... algo más que tú de ellos seguro, ¿eh? Claro, porque ese ejercicio que de alguna manera está en este libro, de ver a tu padre como un hombre y ver a tu madre como una mujer y no como padres, te muestra muchas caras de una persona que tú no habías conocido. Entonces... Bueno, a mí es que me parece fascinante darme cuenta de lo poco que conocemos a los que nos rodean. Cuando te pones a hablar, es lo que decíamos, o sea, no lo hacemos, no entrevistas a tu padre, no entrevistas a tu madre, porque lo que has tenido es tu necesidad de ser hijo. Toda la vida has vivido con eso. Y aunque somos un poco egoístas también, como hijos somos muy egoístas. Totalmente. Yo creo que eso también es una de las características de los hijos. De los hijos. Sí, lo que pasa que ahí... ¿se puede revertir o no? Yo creo que sí, si lo piensas, pero cuando eres niño... Pero es muy difícil revertirlo. Yo lo pienso fríamente
y es que no a ver, en la adolescencia tú miras por ti, después por ti. Sí, Y no y te eso das es- cuenta de Pero ese cuando tipo de eres cosas. adulto ya sí. O sea, Claro, ahí sí ¿no? ya cambia. Hay un punto en que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que ser hijo también forma parte de ser hijo, ser egoísta cuando eres pequeño y eres adolescente, porque ahí no te das ni cuenta. Pero es verdad que cuando puedes poner un poco más de distancia, dices, a ver, yo es que a mi madre me pregunta qué tal el día, pero no le pregunto yo qué tal su día, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que ya cuando eres mayor ya ves y puedes cambiar ahí. Sí, yo lo noto, por ejemplo, en cosas como antes eran tus padres los que te llevaban a los sitios y ahora tú tiras un poco de ellos, ¿no? Y, Bueno. y lo llamas, ¿no? Oye, vamos a esto, vamos a lo otro, vamos Pero- a tomarnos algo, vamos a dar un paseo, no sé. Pero es maravilloso de alguna manera como el hijo se termina convirtiendo en el padre al final, ¿no? Y al final de la vida de tus padres eres tú el que toma el control, ¿no? El que les cuidas, el que no, o sea que al final, entonces la vida es un Curioso. proceso como de dar, los papeles se dan la vuelta, ¿no? Y está bien que así sea. Ujú. Tú, que no te he preguntado, ¿cómo llevaste, independientemente del libro, cómo llevaste el ser pues una de las primeras niñas que tenía a los padres divorciados en los 80? Yo lo llevé bien, o sea, yo no recuerdo una infancia traumática, pero sí que la recuerdo como llena de incertidumbre. Porque es esto, imagino que de niño al final lo que quieres es ser igual que los demás, no quieres destacar y mucho menos destacar por algo raro como que no está tu padre en casa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te sientes más solo en el sentido de que no puedes compartir tu situación con otros niños de tu clase. Yo me imagino que ahora mismo si hay 10 niños que sus padres están separados, pues ya es como algo muchísimo más normal, ¿no? A mí me faltó un poco eso, poder hablarlo y poder compartir también esas extrañezas. El hecho también de la dificultad que conlleva escribir un libro de estas características también se suma el no querer hacer daño a tus padres, ¿no? El no contar... Claro. Bueno, pero ahí yo hablé con ellos y había determinadas cosas que ellos no querían contar y para mí ha sido lo principal, respetar lo que ellos no quisieran que se dijera, porque es que si no vas a escribir un libro para enfadarte con ellos. Y yo creo que un libro así sirve para acercarte y para escribir como desde el amor y decir, bueno, yo no he tenido una infancia que yo recuerdo pues especialmente feliz o fácil, entonces bueno, con esto me voy a dar un relato a mí o voy a intentar comprender todo, pero eso sobre todo sin hacer daño a los demás. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias porque yo creo que ha sido una charla interesantísima y bueno, este libro creo que va a ayudar a muchas personas. Ay, pues ojalá. Bueno, tú ya lo estás teniendo, ¿no? En ese feedback. Sí. Están pues, llegando seguramente muchísimas, bueno, por redes sociales y por personas cuando vas a las firmas del libro que te dicen lo que les puede ayudar, porque yo creo que al final es eso, es un poco hablar contigo mismo, con tu yo interior y como un te das cuenta. espejo, ¿no? Que te haga de espejo un libro. Así que sí, pues ojalá, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti. Y bueno, recomendamos los astronautas que ya lo tienen en las librerías, pueden acudir, un libro maravilloso de Laura Ferrero, del que hemos hablado y del que, bueno, pues vamos a despedir el programa de hoy con él, con esta obra. Les emplazamos a que vengan mañana, se asomen por esta ventana que es Sevilla TV y echemos un ratito agradable. Así que nada, que pasen una feliz tarde, hasta luego.